vamos a trabajar el día de hoy dos disciplinas filosóficas. Vamos a trabajar la ética y vamos a también trabajar la axiología. En ese sentido, la clase se va a dividir en dos partes, ¿ya? En la primera hora o en la primera parte de la clase vamos a trabajar la ética, en la segunda la axiología. Del mismo modo, cada disciplina la vamos a dividir también en dos partes, ¿no? Es decir, en el caso de la ética, primero vamos a trabajar algunos conceptos generales y luego vamos a pasar a las doctrinas éticas, ¿no? Es decir, qué dijeron los filósofos sobre el bien o cuándo una acción es buena. En el caso de la axiología haremos lo mismo, veremos unas nociones generales sobre el valor y luego vamos a pasar a las teorías o doctrinas axiológicas, ¿ya? Para ver otra vez qué dijeron los filósofos sobre el valor. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, vamos a trabajar dos temas, comprendiendo que ustedes están en un ciclo intensivo, ya tienen base, han visto estos temas, entonces lo que vamos a hacer un poco es reforzar algunos conceptos clave, pero más que en las nociones generales, sobre todo en la parte de las doctrinas, ¿ya? Que es justamente lo que podría venir en un examen de admisión. ¿Listo? Entonces vamos a empezar sin más por aquí. Para empezar, lo primero que hay que decir es que la ética y la axiología son dos disciplinas prácticas. En el caso de la ética, ¿no es cierto? El objeto es reflexión, ¿no? La ética es una disciplina, es una rama de la filosofía que va a reflexionar en este caso sobre la moral, ¿ya está? Sobre la moral. En ese sentido, cabe ir adelantando que entonces el concepto ética y el concepto moral no son lo mismo. Aunque, si bien es cierto, a veces en nuestro lenguaje coloquial, nosotros solemos utilizar ambos términos de manera indistinta. No son lo mismo, hacen referencia a cuestiones distintas. En este caso, fíjate, la ética es una disciplina, es una rama de la filosofía. ¿Ya está? Es una disciplina, es una rama de la filosofía, disciplina filosófica, ¿ya? Y tiene como objeto de reflexión a la moral. ¿Ya está? Profesora, pero si ética y moral no son lo mismo, ¿qué sería la moral? Por ahí vamos a empezar. En este caso, la moral, fíjate, sería el conjunto de normas, sería el conjunto de valores, que dice están presentes en una determinada sociedad, ¿no? Que están, digamos, presentes en un determinado colectivo humano. Ahora, ¿para qué sirven dichas normas y dichos valores? Sirven, dice, para dirigir o guiar el comportamiento de ese grupo humano. Además, se agrega que la moral, es decir, las normas, los valores, forman parte de una época determinada, lo que significa que la moral es histórica, lo que significa que la moral no es eterna, sino que va cambiando según el tiempo, según el lugar. ¿Ya están? Entonces, pongamos el caso, ¿no? La sociedad peruana, ya está. Contexto, sociedad peruana siglo XXI. Oye, a propósito, la coyuntura en el Perú está complicada, ¿no? He visto que San Marcos, la UNI han brindado sus instalaciones para los manifestantes que vienen de provincia, ¿no? Ay, a ver. Bueno, vamos por acá. Les decía entonces, Sociedad Perú siglo XXI. De acuerdo con la definición que hemos colocado, en el Perú hay una moral, es decir, hay normas y hay valores que sirven para dirigir el comportamiento humano de los peruanos, en este caso un determinado colectivo. Entonces, profesora, ¿qué son las normas? Son reglas de conducta. Los valores, tú ya sabes, son cualidades, ¿no? Aspiraciones que hay que seguir. Sin embargo, aquí vamos a hacer un alto, porque en este caso, en una sociedad, no quiero que confundas, en una sociedad nosotros encontramos dos tipos de reglas. Las reglas morales, las que tienen que ver con la sociedad, con la moral, pero también encontramos otro tipo de normas, pero que no tienen que ver con la moral, sino que son reguladas por la institución llamada Estado. ¿Ya está? Entonces, en una sociedad, nosotros podemos encontrar dos tipos de normas. Las normas morales, que son justamente de las que habla la moral, las que aborda la moral, y otras son las normas jurídicas. ¿Ya está? Las normas jurídicas. Profesora, ¿y cuáles son las normas jurídicas? Las normas jurídicas también son reglas de conducta
que sirven para dirigir el comportamiento de un determinado colectivo. Profesora, pero en todo caso, tanto las normas morales como las normas jurídicas son reglas que están presentes en una sociedad. Eso es correcto. Pero en este caso, la moral solamente se enfoca en las normas morales. Profesora, entonces, ¿por qué nos habla de las jurídicas? Para que tú sepas y puedas distinguir. ¿Ya está? En este caso vamos a empezar diciendo que son distintas porque tienen caracteres que las hacen diferentes. En este caso, las normas jurídicas son reguladas por la institución llamada Estado. Las normas jurídicas aparecen desde que surge la institución llamada Estado. Es más, las normas jurídicas se encuentran escritas en algún documento de forma explícita, Código Penal, Constitución, ¿listo? Las normas jurídicas hay que cumplirlas por una cuestión de obligación, ¿ya está? Estamos obligados, no hay elección aquí, hay que cumplirla sí o sí, ¿ya está? Por ejemplo, una norma jurídica es que cada 4 o 5 años asistamos a los centros de votación para elegir a nuestras autoridades, ¿no? Regionales, presidenciales o alcaldes, ¿no? Según sea el caso. Profesora, yo no estoy de acuerdo en que votando los problemas del Perú se vayan a solucionar. Yo no creo que ir a votar ayude pues a que el Perú sea mejor. Listo, al margen de que tú estés convencido, no tienes que ir a hacerlo. Profesora, pero yo no estoy de acuerdo, no importa si estás o no de acuerdo, es la norma, es la obligación que hay que cumplir. Profesora, ¿y qué pasa si yo no cumplo la norma? Pues tienes una sanción. En este caso, una sanción de tipo legal. ¿Ya está? ¿Listo? En este caso, en el Perú, esa sanción se traduce en términos de multa, ¿no? Pero si, por ejemplo, infringes otra norma jurídica, como el atentar, ¿no? Contra el patrimonio, contra la propiedad privada, ¿no es cierto? En este caso, también tienes una sanción legal que incluso podría derivar en que seas conducido hasta prisión. ¿Ya está? Entonces, otra norma jurídica son las normas de tránsito, respetar, seguir las normas de tránsito, por obligación. Si no las cumples, hay sanción. Si matas a alguien o intentas matar a alguien, también estás infringiendo una norma jurídica, para lo cual hay una sanción legal también. ¿Ya está? Entonces, si tú te das cuenta, el Estado o uno de los poderes del Estado es el que se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas. Y no te olvides, estas se cumplen por obligación. Tienes que, no hay elección aquí. ¿Ya está? En cambio, la ética trabaja más bien con las normas morales. Profesora, ¿y cuáles serían las características de las normas morales? Las normas morales no están reguladas por la institución llamada Estado. Es más, se suele decir de que antes de que surja la institución llamada Estado, ya habían normas morales. ¿Ya está? Tampoco están escritas en algún documento de manera explícita. ¿Ya está? Por ejemplo, ahorita aquí en tu salón hay normas morales, sin embargo, no están escritas de manera explícita. Una norma moral ahorita aquí en tu aula virtual, es entrar puntual a clase, por ejemplo. Si tú entras tarde, el Estado no va a estar ahí controlándote y monitoreándote, no, ¿ya está? ¿Listo? Otra norma moral dentro de tu aula virtual es que si quieres dar una opinión, pues la des por el chat, por ejemplo, ¿no? Si de repente una otra norma dentro de tu salón es de repente no estar jugando Dota mientras escuchas la clase, ¿no? Entonces, no hay ninguna institución que esté garantizando que se cumplan o no estas normas, ¿ya está? Están de forma, digamos, implícita, ¿listo? Ahora, las normas morales, uno las cumple no porque te obliguen, sino porque uno se ha convencido de que es lo correcto. Yo entro a clase, profesora, no porque Sandra me obligue, sino porque, en este caso, yo me he convencido de que entrar temprano al salón es importante. Yo me he convencido de ello, por eso cumplo la norma. Yo me he convencido de que entrando temprano puedo escuchar la clase de inicio a fin. En cambio, si yo entro tarde, de repente ya usted estará por la mitad y no me engancho, no comprendo y no. Ya está, nos obliga, dice. A ver, Marcos, si en realidad tú entras temprano por una cuestión de obligación, porque alguien te obliga y no porque tú mismo te obligues, entonces es porque todavía no entiendes tú, por qué estás aquí en la academia. ¿Ya está? Porque solamente si entras temprano porque tú te has convencido de que es lo correcto, sabes por qué estás aquí, sabes qué buscas también. Nadie está aquí por obligación, ojo.
Sí, mi padre, profesora. Entonces analiza bien, ¿ah? Ya está. Por ejemplo, ¿no? Si una norma moral u otra norma moral sería no quedarse con lo que no le pertenece a uno, ¿no? O devolver lo que te han prestado. En este caso, por ejemplo, si yo paso y se me cae la billetera y tú, por ejemplo, Fernanda, ves que se me ha caído la billetera, entonces tú sabes cuál es la norma moral y tú te has convencido de que esa norma hay que seguirla, te has convencido de que no te debes quedar con lo que no te pertenece. Entonces, me llamarás y me dirás, profesora, su billetera se ha caído y me la devolverás. Entonces, tú cumples en función de la norma porque tú te has convencido que es importante. ¿Ya está? Pero, ¿qué pasaría si tú, conociendo la norma, la transgredes? Pues tienes también una sanción, pero ahora una sanción moral. Profesora, ¿quién me sanciona? Tú mismo. Es decir, lo que vas a sentir es sentimientos de culpa, remordimiento, cargo de conciencia. Si, por ejemplo, volviendo a la situación, Fernanda, a mí se me cae la billetera y en lugar tú de avisarme que se me ha caído, entonces tú lo que haces es quedarte con la billetera. Entonces luego entra la profesora de repente a clase y te dice, ¿saben qué, muchachos? Se me ha caído mi billetera, ahí estaba de repente mi sueldo para poder pagar mi departamento, comprarle los víveres a mis hijos, ¿no? Y caramba, estoy preocupada porque entonces no voy a tener para... Entonces, fíjate, lo que tú vas a tener, Fernanda, es un cargo de conciencia, una sanción moral, porque sabes que has infringido una norma que para ti era importante. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que uno siente, ¿no? Si, por ejemplo, otra norma moral, no debo ser infiel, ¿ya está? Entonces, tú te has convencido de que no ser infiel, ya está, mantenerte fiel y leal es lo mejor para que puedas sobrellevar una relación, ¿no? Una relación amorosa. Entonces, tú te has convencido de ello, ¿listo? Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, tú, habiéndote convencido de esa norma, cometes un acto de infidelidad? Ciertamente lo que vas a sentir luego es cargo de conciencia, culpa. Es más, ni siquiera vas a poder mirar a los ojos a tu bichota, ¿no? Ni la vas a poder mirar, ¿no? Y tan mal te vas a sentir que hasta le vas a tener que decir, ¿no? ¿Sabes qué? Hice esto ya y ahí tienes, ¿no? Ya está. De repente te estarás preguntando, profesora, pero yo conozco muchas personas que transgreden las normas morales y no sienten cargo de conciencia. ¿Ya está? Hay mucha gente que es infiel, dice Gabriel, profesora, yo he sido infiel y no siento culpa, profesora. ¿Ya está? Entonces, ¿qué ocurre con esas personas que transgreden las normas morales pero que no sienten sanción, profesora? ¿Ya está? ¿Tienen nombre? Sí tienen nombre, se llaman inmorales. Pero un detalle, Gabriel, para que tú puedas sentir culpa o remordimiento, digamos, previamente tienes que haberte convencido de la importancia de la norma moral. Solamente cuando alguien transgrede algo que para él era importante, ahí recién siente cargo de conciencia. Porque las normas morales están, pero el detalle es que tú tienes que concientizarte, tienes que, digamos, convencerte de la importancia de ella. ¿Ya está? Pero si tú no te convences que dicha norma es importante, entonces al transgredirla no vas a sentir cargo de conciencia. ¿Ya están? Entonces, por ejemplo, yo me he convencido de que ser fiel es lo correcto. Me he convencido de ello. De modo que si yo cometo un acto de infidelidad, solamente ahí voy a sentir el cargo de conciencia. Pero si yo no me convenzo de la importancia de la norma, digamos, de ahí que se den los ejemplos de casos donde las personas no sienten, ¿no? No sienten culpa, remordimiento, ¿no? Ya está. Profesor, y si siente excesiva culpa, es parte de la sanción moral. En el ámbito moral, Gabriel, se les llama inmorales a las personas que transgreden las normas morales sabiendo que estas son las que debe cumplir, ¿no? Ya está. Entonces, supongamos que acá están las normas, pero a Gabriel no le importa y dicen, ay, no me importa. Pero los demás miembros se enteran de que tú has transgredido dicha norma, entonces tú vas a ser considerada una persona inmoral. ¿Ya está? ¿Listo? Ya, entonces ahí tienes el primer, digamos, componente, la moral. Ya está, las normas morales. Ya está, que son diferentes de las normas jurídicas. No te vayas a olvidar, ¿ah? ¿Listo? Ahora sí, volvemos. La ética también comprende valores. ¿Ya está? Si bien dentro del plano de la ética se acepta que cada sociedad tenga su propia jerarquía, su propia tabla de valores, ¿ya está?
En ciertas sociedades, a algunos valores se le va a dar más importancia que a otros y esta tabla va a ir cambiando según el lugar, como ya lo decían los sofistas en la época antigua, ¿no? Protágoras, que viajaba de ciudad en ciudad, se dio cuenta que las normas morales, los valores iban cambiando, ¿no? Ciertos valores eran importantes en tal polis, pero se iba a otra y eran otros valores los más importantes. Va cambiando, ¿no? ¿Ya está? Sin embargo, muchachos, si bien cada sociedad puede tener sus propios valores, su propia jerarquía de valores, éticamente se sostiene que existen 5 valores que son éticos fundamentales. Son como valores que deberían estar en todas y cada una de las sociedades, al margen del tiempo, al margen del lugar. Son como valores base. Entonces yo respeto que los peruanos tengan cierta cantidad de valores a los que le den importancia, pero estos valores tienen que estar sí o sí aquí en la pirámide. Son valores fundamentales, son valores éticos básicos. Digamos que sí, más que eso es lo que se pretende, Gabriel, ¿no? Pero ¿por qué se pretende que sean universales? Porque se dice que son fundamentales, son básicos, ¿ya está? Y por ende deberían ser universales, deberían todas las sociedades tener estos valores en su tabla. Uno de ellos es el valor de la solidaridad, ¿no? Que implica que todos los integrantes de una sociedad compartan objetivos en común para no vivir en una sociedad egoísta, ¿no? Luchar por trabajar, ¿no? Por conseguir, lograr objetivos en común para no vivir de manera egoísta, ¿no? Entonces, imagínate que este valor sea un valor que se promueve en el Perú y tú sales de otro país, por ejemplo, Brasil. Si te vas acá, no vas a tener ningún problema en que las personas sean solidarias contigo, porque es un valor que se establece de manera universal, de manera fundamental. ¿Ya está? Pero imagínate que este no sea un valor que se promueve en las sociedades. Entonces, básicamente viviríamos en sociedades egoístas. Sal tú de Brasil, un egoísta, y ven pues a Perú una sociedad egoísta. No, pues no sería posible la convivencia, ¿no? Otro valor ético fundamental es la dignidad, es el valor propio del ser humano, ¿ya está? Que insta a que los integrantes de una sociedad sean tratados como valiosos, como fines en sí mismos, y no sean tratados como máquinas, como instrumentos, como cosas para lograr beneficios. No, las personas deben ser tratadas con dignidad, con valor, ¿ya? La igualdad del valor que implica que todas las personas sean tratadas de manera igualitaria, sin discriminar por sexo, por raza, por condición socioeconómica, por opción sexual, etc., etc., etc. ¿Ya está? La libertad es el valor que insta que en una sociedad todos actúen sin ser obligados, sin ser coaccionados, ¿no es cierto? Sino que las personas tengan libertad de escoger lo que quieren hacer, lo que quieren pensar, lo que quieren decidir. ¿Ya está? Que las personas actúen con autonomía, es un valor ético fundamental. Imagina una sociedad donde la libertad no se promueva. Más o menos sería algo así como un totalitarismo nazi. Sería como vivir en una sociedad tiránica, donde la gente no cuestiona, no puede pensar, no puede criticar, no puede tener libertad de expresión, ni de pensamiento, ni de credo, ni de elección de pareja, ni de elección de carrera. Imagínate vivir así, ¿no? Por eso es que la libertad es un valor fundamental también. Y finalmente la justicia, que obliga obviamente a que los integrantes de una sociedad vivan sin ser favorecidos, ¿no? Más bien todo lo contrario, insta que todos logremos algo, ¿no? O seamos premiados según también el trabajo o el mérito que hayamos hecho. ¿Ya está? ¿Listo? De cada valor se desprende unos tantos, correcto. Lo que vamos a decir es que en función de los valores se estructuran las normas morales. ¿Ya está? La base de las normas morales son los valores. ¿Listo? ¿Cómo así, profesor? Una pruebita. A ver, por ejemplo, yo tengo el valor solidaridad. En función de este valor solidaridad, yo construyo una norma. Este es el valor. En función de este valor, yo construyo una norma. Por ejemplo, debo ser solidario. ¿Ya está? Esta ya es una norma moral. Entonces, si tú te das cuenta, los valores son la base de las normas morales. Otra norma moral. Debo ayudar a alguien que lo necesite, ¿no? Debo ayudar la pista a una anciana o a un niño. ¿Te das cuenta? Entonces, los valores son la base de las normas morales, ¿ya? Y en función de estos valores, claro, ya se pueden hablar de otros tantos más valores. ¿Listo?
Entonces, ahí tienen los dos componentes de la moral, hijo, ¿ya? Los dos componentes. Ahora sí, volvemos al asunto que habíamos planteado al inicio. Profesora, usted ha dicho que la moral y la ética no son lo mismo, correcto. Tú ya viste qué cosa es la moral, ahí está. Y ya hemos hablado de la ética. Sabemos que la ética es una disciplina filosófica. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es la relación y cuál es la diferencia, profesora? Presta atención, mira por acá. A ver, hijo. Ya está, fíjate, mira. Mira atentamente, rapidito, nomás rapidito. A ver. La moral, hijo, vendría a ser como un manual, donde se encuentran contenidas todas las normas y los valores que tú debes cumplir. La moral entonces sería como un manual donde está, ¿no es cierto?, de manera explícita, ¿listo?, cómo tú deberías comportarte, qué deberías hacer. Entonces la moral ya te dice qué debes hacer bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, se le cae la billetera a la profesora, la moral aparece ahí el manual para decirte, tienes que devolverle. Entonces la moral ya te dice qué debes hacer, ¿ya está? Es el manual, es donde están contenidos los códigos morales, ¿no? Las normas, los valores que tú debes cumplir para vivir bien en una sociedad. Vamos a decir que en este caso la moral es prescriptiva. Profesora, ¿por qué es prescriptiva? Porque la moral te prescribe, te indica, te dice qué debes hacer para vivir en una sociedad de manera buena, ¿no? Es como, por ejemplo, una receta médica, como cuando tú vas al hospital. Doctor, me duele tal parte del cuerpo, el estómago, por acá y por allá. El médico te hace una serie de análisis y después, ¿qué hace? Te prescribe una receta. Y en esa receta te dice, usted debe tomar tales medicamentos, seguir tales indicaciones, por favor, si quiere recuperarse y estar sano, ¿no? Y estar bien físicamente. Entonces tú tienes que cumplir al pie de la letra la indicación, la receta médica que te ha prescrito el doctor si quieres estar saludable, si quieres estar bien físicamente. Ya, la moral sería algo así, más o menos como la receta médica. La moral sería como el manual donde están las reglas, donde están los valores que tú tienes que cumplir si quieres vivir o convivir bien en una sociedad. Entonces la moral ya te dice qué debes hacer. Entonces, bajo ciertas circunstancias, la moral te dice, tienes que hacer esto, sigue esta norma. Ya te dice qué hacer. En cambio, la ética no te dice qué tienes que hacer. La ética analiza la moral, somete al análisis la moral. Es decir, la ética somete a la discusión dicho manual. La ética no te dice qué tienes que hacer. La ética cuestiona el código moral, la moral de una determinada sociedad. Si, por ejemplo, bajo una circunstancia, la moral te dice, haz esto, cumple esta norma, la ética dirá, ¿y por qué hay que cumplir esa norma? ¿Cuál es la justificación lógica para cumplir esa norma? Si, por ejemplo, estamos en una sociedad donde no se admite moralmente el aborto, la eutanasia, la ética será para decir, ¿y por qué no se admite? ¿Y por qué no lo sometemos a discusión? ¿Y por qué no llevamos a cabo un debate para determinar si se debe o no se debe, digamos, realizar el aborto o la eutanasia? Entonces, mientras que la moral te dice, no aborto, no eutanasia, la ética dice, ¿y por qué no? ¿Cuál es la justificación lógica? ¿Y por qué mejor no lo sometemos a debate? ¿Por qué no lo sometemos a discusión? Mientras que en una sociedad, una norma moral es, las mujeres no deben, por ejemplo, como en algunas sociedades de Asia, ¿no? Las mujeres no deben bañarse, no deben descubrirse mucho, deben tener ciertos cánones de belleza y así deberían comportarse, y un varón debería tener tantas mujeres y para acá y por allá. Entonces, la moral, la ética dice, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué las mujeres tienen que vestirse así para ir a la playa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y te das cuenta, la ética parece como la cargosa, digamos, ¿no? Para poner en discusión los códigos morales. Ten en cuenta que si esto no fuese así, la moral entonces no sería analizada y discutida, lo que significaría que viviríamos bajo ciertos patrones morales, ¿no es cierto?, de manera eterna.
Pero lo que hemos dicho hace un rato es que la moral es histórica, la moral va cambiando, cambia según cambie también la sociedad, cambia el ámbito material de la sociedad. Ya está, la moral es histórica, cambia las normas, cambia los valores, cambia la perspectiva del mundo. Y la ética también va avanzando, va cuestionando los cambios, va cuestionando las nuevas normas, va cuestionando la moral de una sociedad. ¿Listo? En ese sentido, por eso es que hemos dicho que ética y moral no son lo mismo. ¿Ya está? Recuerda, la moral es el manual donde ya están contenidos los códigos morales. La moral es prescriptiva. Te dice qué debes hacer. En cambio, la ética no te dice qué debes hacer. La ética es una disciplina, es una rama filosófica que somete a la discusión los códigos morales. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Se entiende, muchachos? Para todos, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Borro para seguir avanzando. No te vayas a olvidar de esto, hijo, porque ha venido al menos en los 2 últimos exámenes he visto que han hecho hincapié mucho en esta diferencia entre ética y moral, ¿ya? Ya está. Sigamos entonces. Ahora sí. Continuemos por aquí, ¿ya? Profesora, ¿cuándo yo puedo saber que me he convertido en una persona moral cuyos actos puedan ser considerados como inmorales o malos, profesora? Fíjate, hijo, hay 3 características, 3 rasgos que debe cumplir toda persona para que sea considerada moral o hasta quizá inmoral, ¿ya? La primera característica que debe tener una persona es conciencia moral. Profesora, ¿qué significa poseer conciencia moral? Es decir, tener la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. ¿Ya está? ¿Listo? En este caso, por ejemplo, todos ustedes que están aquí en el salón ya tienen la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Todos ustedes saben muy bien que, por ejemplo, quedarse con algo que no les pertenece es malo. Saben, por ejemplo, que ser fiel es bueno. Saben que, por ejemplo, no salir, ¿no? O en este caso, más que, bueno, en fin, ya está. Saben ustedes distinguir entre lo bueno y lo malo. Copiar durante un examen, profesor, es malo, ya está. Saben, ya distinguen, lo que significa que ustedes tienen conciencia moral, ¿ya? Profesor, ¿hay una edad específica? No, en realidad esto es una cuestión un poco problemática, porque incluso a establecer años determinados genera un lío, ¿no? Algunos dicen que recién uno comienza a tener conciencia a partir de los 18 años, es por eso que en el ámbito legal recién uno adquiere la ciudadanía, ¿no? A partir de los 18 años aquí en el Perú. Otros dicen no, ya un adolescente de 12 años, 13 años ya es consciente, ya sabe, ya distingue, ¿no? Entonces, por eso es que digamos, actúa y a veces hasta hace bullying en el colegio, por ejemplo, ¿no? Un adolescente de 12, 13 años haciéndole bullying a un compañero, sabe bien lo que está haciendo. Entonces, es un poco problemático tratar de establecer una edad específica para decir cuándo ya tenemos conciencia moral, ¿no? Pero lo que sí es importante resaltar es que uno posee conciencia cuando ya puede distinguir lo bueno de lo malo. ¿Ya está? ¿Listo? Ya sabemos, ¿no? 2, la segunda característica que debe tener toda persona, ya está, es libertad moral, ¿ya está? ¿Qué significa poseer libertad moral, profesora? La capacidad de actuar con autonomía. Libertad es actuar con autonomía, sin que nadie te obligue, sin que nadie te coaccione, ya está, ser autónomo, decidir libremente. Profesora, ¿qué sucedería si yo estoy pasando por afuera del banco BCP y de repente sale un hombre con una pistola del banco y me apunta y me hace subir un carro y me dice, conduce? Yo termino conduciendo, profesora. En este caso, hijo, tú no estás siendo libre plenamente. Tú estás actuando, pero no es un actuar que hayas tú escogido de manera autónoma, sino que estás actuando por obligación. Ahí no hay un real ejercicio de la libertad. ¿Cuándo eres libre? Cuando tú decides actuar de manera autónoma, sin que nadie te obligue, sin que nadie te coaccione. En este caso, por ejemplo, volvemos a la situación, se le cae la billetera a la profesora. No hay nadie que te esté obligando, no hay nadie que te esté mirando. Tú decides qué hacer. O le devuelves su billetera a la profesora o te quedas con la billetera de la profesora. Entonces, libertad es actuar con autonomía. ¿Ya está?
¿Listo? Y la tercera, si de repente tú transgredes la norma moral, no la cumples, tienes que asumir la responsabilidad de tus actos, tienes que asumir las consecuencias de tus actos, que en este caso tienes que aceptar el rechazo social de la gente, tienes que aceptar las consecuencias de lo que hagas. Volviendo al ejemplo, supongamos que la profesora se entere que tú te quedaste con su billetera, tienes que asumir la consecuencia de tus actos. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, si por ejemplo tú transgredes la norma de la fidelidad, debo ser fiel, tú sabías que ser fiel era bueno, pero decides transgredirlo libremente, a ti nadie te obligó, tú decides transgredir la norma, al final tienes que ser responsable de tus actos, ¿ya está? Entonces, estas son las tres condiciones para que una persona sea considerada moral, ¿ya? ¿Listo? En términos generales vamos a decir que una persona moral es aquella cuya acción se orienta a la realización del bien, es decir, es aquella que cumple las normas morales. ¿Ya está? Pero aquella persona que conociendo las normas morales decide transgredirlas, les llamamos inmorales. ¿Ya está? Entonces la persona inmoral es aquella persona cuya acción no está orientada por la búsqueda del bien, sino por lo que es considerado incorrecto o malo por la sociedad. En ese sentido, la persona inmoral es aquella que conoce, ya está, las normas morales, pero las transgrede. ¿Ya está? Profesora, por ejemplo, el mentiroso, el infiel, el que no devuelve lo que se le prestó, el que toma algo que no le pertenece. Entonces son personas inmorales. Profesora, una pregunta. ¿La persona inmoral tiene las características que usted ha señalado? Sí. Una persona inmoral, muy bien, hijo, distingue lo bueno de lo malo. Claro que sí. Una persona inmoral actúa con libertad. Claro, escoge lo malo, ¿no? Ya está, pero actúa libremente, nadie lo obliga. Y por ende, la persona inmoral debe asumir la consecuencia de sus actos. Entonces, la persona inmoral tiene estas tres características, ¿ah? Profesora, ¿y quién es la persona amoral? Ah, ya, ahí no vayas a confundir, ¿ah? La persona inmoral no es la misma que la persona amoral. Profesora, ¿cuál es la diferencia? Que la persona amoral no tiene las tres características que hemos señalado. La persona amoral no posee conciencia moral. Es decir, una persona moral no distingue lo bueno de lo malo. Actúa, pero no es una libertad con plena conciencia de lo que haces. Profesora, ejemplo de personas amorales. A ver, ejemplo de personas amorales podrían ser en este caso los niños. ¿Ya está? Los niños. Profesora, ¿por qué los niños? Porque los niños no tienen plena conciencia de sus acciones. No distinguen lo bueno de lo malo, simplemente actúan sin pensar si lo que están haciendo no es cierto, es bueno o malo, ¿no? Por ejemplo, de repente en tu casa tienes a tu hermanito, tu sobrino, tu primito, quien fuere. De repente dejas tu celular ahí en la mesa, ¿no? Y de repente te das cuenta de que tu hermanito, tu sobrinito, agarra tu celular y comienza entra a tu WhatsApp y comienza a enviarle mensajes, sus fotos a todos tus contactos. Entonces, él no lo está haciendo con la intención de, voy a molestarlo, voy a enviarle a todos sus contactos, sobre todo a sus amigas. Voy a enviarle, no, a fotos mías, a ver, y voy a tomarme una fotito así. No, no, no es cierto, así no ocurre. Un niño, no, no es cierto, no, Yandy, no, no, no. En este caso, los niños actúan sin plena conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Sin conciencia moral. Actúan, pero no es un actuar, en este caso, con conciencia. Ya está, no es un actuar con conciencia. Otro tipo de personas amorales serían las que padecen de algún problema mental, los dementes. ¿Ya está? ¿Cómo que los dementes, profesora? Es decir, los que tienen algún problema mental. Puede ser esquizofrenia, ¿no? ¿Por qué, profesora, dice que ellos también son amorales? Porque ellos actúan sin plena conciencia de sus acciones. ¿No te ha pasado que de repente has estado caminando por la calle y de repente has visto una persona, ¿no? Caminando desnuda, ¿no? Y uno se ha sorprendido, ¿no? ¿Qué hace esta persona caminando así? Y de pronto, ¿no? Claramente uno dice que qué mal, ¿cómo va a actuar así? No es que esté mal, hijo, sino que esta persona podría ser
¿no? Una persona con problemas mentales. Entonces, esa moral porque no lo hace de manera intencional, no lo hace tratando de fastidiar, no lo hace transgrediendo la norma, simplemente no distingue lo bueno de lo malo. ¿Ya está? Entonces, en el ámbito moral, un niño y un demente son considerados amorales. ¿Ya está? Amorales. ¿Listo? Pero por ahí tu compañero me ha preguntado algo que tiene que escape el ámbito de la moral. Profesora, cuando una persona está ebria y comete un asesinato, ¿sería una persona moral? Muy buena pregunta. Pero antes de ello, fíjate. En el ámbito moral, estas personas son amorales. ¿Ya está? ¿Listo? Pero en el ámbito legal, estas personas son inimputables. Profesora, ¿cómo que inimputables? No te olvides, una cosa es el plano moral y otra es el plano legal, el plano jurídico. ¿Ya está? Por eso que yo he distinguido ahí normas morales, normas jurídicas. Entonces, una cosa es el ámbito legal o jurídico y otra es el ámbito de la moral. En el ámbito moral, un niño y un demente son amorales. En el ámbito legal, el niño y el demente es inimputable. Profesora, ¿qué significa inimputable? Significa que no se les puede aplicar ninguna sanción legal. O sea, no van presos si cometen algún delito. Profesora, ¿pero por qué? Porque se comprueba que no tienen plena conciencia de sus acciones. En este caso, por ejemplo, supongamos, Denise, que tú estás sentada de lo más tranquila en un parque y viene una persona y comienza a ahorcarte, ¿no? Entonces tú automáticamente te logran liberarte de este hombre y tú entablas una denuncia. Lo denuncias. Tú estás esperando que esta persona se vaya presa por intento de homicidio. Pero lo que va a suceder, Denise, en el ámbito legal es que esta persona, o mejor dicho, tu denuncia no va a proceder. Profesora, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? Básicamente, tu denuncia no va a proceder porque se va a comprobar que esta persona es inimputable. Es decir, no se le puede aplicar ninguna sanción legal porque no tiene plena conciencia de sus acciones. Entonces se le hacen una serie de análisis psiquiátricos y se determina que a nivel de conciencia, a nivel de razón, no distingue. Por ende, lejos de ir a prisión, se va a un centro de reposo. ¿Ya está? Son inimputables. Lo mismo ocurre con un niño, ¿no? Un niño que, por ejemplo, ponte tú que esté en el supermercado, como una vez me sucedió con mi sobrino, Roche, oye. Mi sobrino tenía 4 o 5 añitos. Estábamos saliendo del supermercado con mi hermana con bolsas en la mano, ¿no? Cruzamos el sensor. De pronto, hijo, cruzamos y comienza a sonar, pues, el sensor. Nosotros avergonzadas. ¿Qué ha pasado? Pero si nosotros esta vez no hemos sacado nada. Ya está. Entonces volteamos y atrás venía mi sobrino con no me acuerdo del muñeco de que era Batman, creo era, un superhéroe era. Pero un superhéroe más grande que él, hijo. Pero el desgraciado ni siquiera se había agarrado un muñequito chiquito, ¿no? Agarró un superhéroe más grande que él, hijo. Como que nadie lo va a notar, ¿no? Ay, hijo. En ese momento, ¿no? Nosotros, ¿qué? Oye, no, ¿de dónde sacas eso? No, deja ahí. No lo van a llevar preso, pues no es que haber las esposas para llevar ese niño preso. No, hijo. Es un amoral y en el ámbito legal es inimputable. Ya está, no distingue lo bueno de lo malo. Por eso es que tú debes recordar cuando ibas al mercado y mientras acompañabas a tu mamá estaba comprando lo más tranquila y tú luego ibas al puesto del costado, agarrabas un tomate, lo metías a la bolsa de tu mamá. Y seguías, porque no contento con eso, ibas más allá, agarrabas la zanahoria y la metías en la cartera de tu mamá. O recuerda cuando ibas al supermercado y agarrabas las caramanducas, ¿no? ¿No es cierto? Ahí eras un amoral y en el ámbito legal inimputable. Pero eso cuando eras niño, ya está. Ahora haz eso, ahora sí se te aplica una sanción legal, ahora sí, porque estás atentando contra el patrimonio, estás atentando, perdón, contra la propiedad, ya está, estás robando propiedad. Cuando me agarré las papitas de Totus, dice, mira, ves lo que no se viene, puros inmorales hoy. Ya está. Ahí tenemos entonces. Ahora, por ahí me decía, profesora, una persona, si un ladrón dice que robar está mal y lo hace, ¿sería un sujeto amoral? ¿Por qué sería moral? Sería inmoral, Marcos, porque este sujeto distingue muy bien lo bueno de lo malo.
ese ladrón tiene muy bien claro que robar es malo. Ya está. Y si lo hace, pues sería un sujeto inmoral. Ya está. Inmoral, Marcos. Amoral no. Amoral son aquellos que no tienen conciencia, no pueden distinguir lo bueno de lo malo. Ya está. Bien, volviendo a la pregunta que me habían hecho antes, el profesor, ¿cómo era la pregunta? Si alguien estaba en estado etílico, si era una persona amoral, ¿no? Creo que era algo así, ¿no? Ya, algo así creo era la pregunta. Sí, ¿no, Jason? Ya, algo así. Fíjate, no vayas a distinguir cuando una persona está ebria y comete un asesinato, sería una persona moral. Ya, fíjate. No me confundas el ámbito moral del ámbito legal. Esta persona, si bien ebria, no tiene plena conciencia de sus acciones, durante un momento podría ser una persona moral, en la medida en que no tiene conciencia de sus acciones. Pero fíjate, esta persona, en sentido estricto, no es una persona o un sujeto amoral. ¿Ya está? Porque esta persona, cuando se le pase el estado de la ebriedad, va a volver a recobrar la conciencia de lo que hizo. A priori, a estar ebrio, esta persona también era consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, en sentido estricto, esta persona no es amoral, como sí lo es un niño que sí, antes, durante y después de lo que haga, no distingue lo bueno de lo malo. Un demente, antes, durante y después de lo que haga, sigue siendo una persona que no distinga lo bueno de lo malo. ¿Ya está? Entonces, en el caso de una persona que está ebria, su estado de inconsciencia es momentánea, porque en sentido estricto esta persona sí es plenamente consciente. ¿Ya está? Ahora, en el ámbito legal, esta persona no va a ser inimputable. Esta persona va a tener una sanción legal. ¿Ya está? Supongamos que en este caso esa persona ebria condució un carro. ¿Ya está? Y por su estado de embriaguez condujo un carro y terminó atropellando a una persona. Fíjate, esta persona va a tener una sanción legal por haber estado infringiendo la norma de no conducir en estado de ebriedad por intento o por asesinato. ¿Ya está? Entonces te das cuenta, esta persona en el ámbito legal es, eh, no es inimputable. A esta persona sí se le va a aplicar una sanción legal. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, una cosa es el ámbito moral y otra cosa es el ámbito jurídico legal. Son diferentes, ¿ya está? Recuerda, las personas amorales son las que en sentido estricto no tienen plena conciencia de sus acciones. ¿Ya está? ¿Listo? Ya. Profesora, cuando una persona, ya. La ciencia moral, la libertad moral, la edad se cumple cuando es la mayoría de edad, no me quedó claro. No, Fernanda, otra vez insisto, no se confunda el ámbito legal. Para el ámbito legal, tú eres plenamente consciente de tus acciones recién a los 18 años. Ese es el ámbito legal. Pero en el ámbito, es más, en el ámbito legal es todo un tema en realidad. Para los que estudian derecho ya se van a dar cuenta. Porque en el ámbito legal, primero se decía que uno tiene conciencia recién a partir de los 18 años. Por eso es que la ciudadanía la adquirimos a partir de esa edad. Pero luego dijeron, no, pero hay adolescentes que ya, los adolescentes ya saben muy bien lo que están haciendo. Y entonces una forma alterna de corregir a los jóvenes se abrió estos centros de reclusión para menores. Entonces te das cuenta, es todo un tema en el ámbito legal. Y si es un tema en el ámbito legal, en el ámbito moral, pues también lo es. Entonces, aquí no hay algo así como una edad específica, una edad determinada. No, en la ética no damos edades. En la ética lo que decimos es que una persona tiene conciencia cuando ya distingue lo bueno de lo malo. No hay una edad específica, no se da una edad específica, porque eso es entrar en un problema. Ya está, un problema. ¿Listo? ¿Se entiende, Fernanda? ¿Se entiende? Sí, es muy interesante este tema y bastante, por eso es que la ética y el ámbito jurídico están muy vinculadas, ¿no? Hay mucho que decir al respecto, pero bueno, no vamos a entrar ahí a problematizar, lo único que quiero que recuerdes es que serás un inmoral si ya eres plenamente consciente de tus acciones. No vamos a decir edades específicas, ¿ya está? ¿Listo? De otro lado, San Marcos tampoco te va a preguntar algo así. San Marcos te puede preguntar cuáles son las características para que una persona sea considerada moral. Ya tú sabes, conciencia, libertad y responsabilidad moral, ¿ya?
Eso es lo que podría preguntar. Listo, muchachos. Hasta aquí, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Nos hemos extendido un poquito más, pero ya, no importa. ¿Se entiende? ¿Se entiende para todos? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Listo, hijo. Vamos avanzando, vamos avanzando. Vamos a trabajar ahora por aquí las doctrinas éticas, ¿ya? Básicamente vamos a trabajar 3 doctrinas éticas que ya las proyecto de inmediato. Fíjate por acá. Vamos a trabajar una doctrina ética de la época antigua, una de la moderna y otra de la etapa contemporánea, ¿ya? En específico, la ética eudemonista, o también llamada ética teleológica, es la propuesta por Aristóteles, ¿ya está? Aristóteles. La ética formalista o la ética deontológica es la ética desarrollada por Immanuel Kant, ¿ya está? ¿Listo? Y el utilitarismo es desarrollado por John Stuart Mill y por el filósofo Jeremy Bentham. ¿Ya está? De hecho, muchachos, ustedes cuando ingresen a la universidad van a llevar obligatoriamente un curso o que se llame ética, o en el caso ética y ciudadanía, o en el caso de los que postulan a medicina van a llevar la cátedra de bioética. ¿Ya está? Necesariamente, porque la ética es una disciplina que requiere atención de todos los profesionales, de todas las carreras profesionales. Entonces, esto es un curso obligatorio en San Marcos. Y de hecho, esta pequeña clase, ¿no? Les va a servir mucho para cuando ustedes comiencen la carrera universitaria, porque van a volver a retomar estos tres modelos éticos. Son referentes, Aristóteles, Kant y Jeremy Bentham y Mill. Son 3 éticas, digamos, bases fundamentales, ¿no? Listo, entonces volvemos por aquí con Aristóteles, ¿ya están? A ver, a la ética aristotélica se le llama eudemonismo. Profesora, ¿por qué se le llama eudemonista? Le llamamos así porque deriva del griego eudaimonía. ¿Y qué significa? Eudaimonía significa felicidad. ¿Ya está? Entonces no te olvides, eudemonismo viene de eudaimonía. Mejor lo anoto, ¿ya? Eudaimonía. ¿Ya está? ¿Qué significa felicidad? También a la ética aristotélica se le llama teleológica. Profesora, ¿por qué teleológica? Porque deriva del griego telos. Ay, profesor, ¿y qué es un telos, profesora? No. No es el telo que te estás imaginando. Teleológica telos hace referencia a fin, finalidad, objetivo, propósito. ¿Ya está? Entonces, si unimos ambas, vamos a tener lo siguiente. Para Aristóteles, el fin último de las acciones humanas es la felicidad. Para Aristóteles, nosotros estamos en este mundo, ¿no? Porque queremos ser felices. Ese es el propósito último, la felicidad. Pero ahora, profesora, ¿cómo consigo la felicidad? ¿Cómo obtengo la felicidad? ¿Será acaso que la felicidad está, profesora, en el dinero? ¿Será acaso que la felicidad está en la fama, en el reconocimiento político, en jugar Dota, en que mi bichota finalmente me diga que sí, en que mi bichoto finalmente me acepte? ¿Dónde está la felicidad, profesora? Aristóteles va a decir que la felicidad no está en ninguna de estas cosas. Un detalle sumamente importante es que para Aristóteles la felicidad no es un estado emocional. La felicidad para Aristóteles es una actividad. ¿Cómo es eso, profesora? Usualmente nosotros creemos que la felicidad es como el estado al que vamos a llegar, ¿no? Yo hago esto para lograr tal cosa, para lograr ese estado, la felicidad. Pero Aristóteles va a decir que la felicidad, la auténtica felicidad, no, es una actividad. ¿Ya está? Entonces, vamos por acá. Profesora, ¿cómo podemos lograr la felicidad? Ya sabemos que no está ni en el dinero, ni en la fama, ni en grandes banquetes, ni en bebidas, ni en fiestas, ni en nada de eso. ¿Dónde está la felicidad entonces? Para Aristóteles, hijo, la felicidad se puede obtener de 2 maneras. Mediante, o si uno se dedica a la vida contemplativa, o practicando el justo medio. 2 formas de lograr la felicidad. ¿Cómo es eso, profesora? A ver. La primera forma de lograr la felicidad es dedicándonos a la vida contemplativa. Es decir, es dedicándonos a conocer, a aprender nuevas cosas, a conocer el mundo, a hacer ciencia, a investigar, a cultivar el intelecto.
Recuerda que para Aristóteles el hombre es un animal racional. ¿Ya está? El hombre es un animal y es un animal racional. Lo que significa que en la medida en que tú cultives tu razón, tu intelecto, dice Aristóteles que al mismo tiempo estás logrando la felicidad plena y absoluta. Entonces, Aristóteles se alegraría si te ve ahorita mismo estudiando y diría que en este proceso tú estás logrando la felicidad plena y auténtica. Por ejemplo, mientras tú comienzas a estudiar un libro, a leer una obra literaria, cuando lo terminas de leer, sientes una dicha y una satisfacción, o durante el proceso de la lectura sientes esa satisfacción, que eso es felicidad. Y eso no se le compara a ninguna otra cosa que tú puedas hacer, ni el dinero, ni la riqueza, ni la fama, ni nada por el estilo. ¿Ya está? Entonces, Aristóteles va a decir que cuando uno se dedica a buscar, a conocer, a aprender, a cultivar la razón, está logrando la plena y auténtica felicidad. ¿Ya está? Y la segunda forma de lograr la felicidad, según Aristóteles, es practicando el justo medio. ¿Qué es eso de justo medio, profesora? A ver, Aristóteles diría, ¿quieres ser feliz? Sí, entonces practica el justo medio. ¿Cómo que justo medio, Aristóteles? Es decir, no te excedas y tampoco te reprimas. ¿Ya está? En la vida cotidiana, en la vida práctica, toma decisiones prudentes. Toma decisiones mesuradas. No te excedas y tampoco te reprimas. Aristóteles, pero ¿cómo voy a lograr tomar decisiones prudentes? Decidiendo por medio de la razón. Recuerda, tú eres un animal que razona. Si educas tu razón, lo que va a suceder es que tú vas a buscar actuar de manera racional. Si tú decides con tu razón, vas a conseguir el justo medio, vas a tomar una decisión prudente y por ende lo que te espera en ese proceso es la felicidad. Pero Aristóteles, supongamos que yo no tomo decisiones por medio de mi razón, sino que yo tomo decisiones por medio de mis pasiones, por medio de mis deseos, por medio de la cólera, la ira, ¿no? La tristeza, la venganza. Entonces Aristóteles va a decir que si tú actúas de manera irracional, lo que va a suceder es que te vas a ir a los extremos. O te vas a exceder o te vas a terminar reprimiendo. Y en consecuencia, felicidad cero. No habrá felicidad. Por ejemplo, profesora, a ver, supongamos que en este caso, ¿no? En casa, tu mamá o alguien o tu enamorado o tu enamorada están discutiendo, están gritando y te están diciendo la vela verde, ¿no? De la A a la Z y todo lo que se les puede ocurrir. Entonces, uno cuando escucha eso, automáticamente tiene ese deseo de querer contestar. De querer contestar, uno se llena de cólera, se pone iracundo, ¿no? Y da ganas de contestar. Y da ganas de decir todo lo que se te viene a la mente e incluso peores cosas, ¿no? Entonces, supongamos que alguien está gritando en tu casa, te está llamando la atención. En ese momento, ¿no? Tú te levantas de tu escritorio, de tu silla, y vas a querer contestar. Cruzas la puerta y Aristóteles te detiene y te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, pues Aristóteles le voy a contestar, que cómo me va a decir así, que ahorita vengo. Aristóteles te diría, no, ahorita, inhala, exhala, razona, piensa. ¿Qué quieres que piense ahorita, Aristóteles? ¿Cómo voy a pensar? Piensa en las consecuencias de tu acción. Bueno, a ver, pensemos. Si yo ahorita le contesto, le voy a terminar diciendo cosas peores de las que después me voy a arrepentir y de repente, no, esto puede tornarse peligroso. No, no es saludable. Listo. Ahora que ya pensaste en la consecuencia de tu acción, listo, toma una decisión racional. Entonces, la decisión que tú vas a tomar es, ok, no le contesto, me iré de la casa, volveré cuando se calme y recién hablaremos. ¿Ya está? Entonces, has tomado una decisión prudente y por ende, una decisión equilibrada, mesurada. ¿Y cómo lo has logrado? Decidiendo de manera racional, actuando de manera racional. En consecuencia, para Aristóteles, tú has logrado la felicidad. Pero ahora, supongamos que tú sales de tu habitación, dejas tu escritorio, ¿no? Sales a contestarle y no piensas, no razonas, sino que te dejas llevar por las emociones, por las pasiones, por la cólera. Entonces, lo que vas a hacer es que tú te vas a terminar excediendo. Y en consecuencia, lo que vas a encontrar no es la felicidad.
¿Ya está? Entonces, para Aristóteles, lo mejor que puedes hacer si quieres lograr la felicidad es poner en práctica tu razón. Recuerda, eres un animal racional, entonces tienes que mostrarlo en las acciones. Actúa de manera racional, actúa de manera prudente, ¿ya está? No te dejes llevar por las emociones, por las pasiones, por los sentimientos, porque entonces te vas a ir a los extremos. Y la idea no es que te vayas a los extremos, sino la idea es que practiques el justo medio, ¿ya está? Toma decisiones prudentes por medio de la razón. Profesora, supongamos que yo repito constantemente esto. O sea, siempre antes de actuar, yo razono, yo pienso. Supongamos que yo comienzo a habituarme, comienzo a practicarlo así. Aristóteles dirá que entonces tú te estás convirtiendo en una persona virtuosa. ¿De dónde se desprende que para Aristóteles la virtud es un hábito? Nadie nace siendo buena persona, nadie nace siendo virtuoso, sino que la virtud se aprende. La virtud es un buen hábito, porque también hay malos hábitos, ¿ah? Los vicios, por ejemplo. Pero la virtud es un buen hábito. Nadie nace siendo buena persona, nadie nace siendo prudente, nadie nace siendo mesurada, nadie nace siendo una excelente persona, nadie, eso uno lo forma. ¿Y cómo? En la experiencia. ¿Y cómo? Logrando el justo medio. ¿Y cómo? Razonando antes de actuar. ¿Ya está? Pero lo cierto es, muchachos, que nosotros en algunas ocasiones seguimos según el mandato aristotélico, pero no siempre actuamos de manera racional, ¿no? A veces nomás en el carro, cuando nos molestan o nos dicen algo que nos desencaja, uy, la gente se pone, no se aguanta, ¿no? La gente responde y a veces se terminan golpeando hasta en el carro, ¿no? Entonces Aristóteles diría, caramba, yo les dije hace muchos siglos, razonen antes de pensar, razonen, pero, uy, no, la gente no razona antes de actuar. Y nosotros mismos, ¿no? A veces actuamos de manera racional, pero no siempre lo hacemos, ¿no? A veces nos dejamos llevar por las emociones, por la ira, por los sentimientos. Si no pensemos nomás en la canción de la Shakira, Shakira, ¿no? Ya está, comprensible que quiera facturar y todo lo que quieras, pero son canciones cuya letra están contenidas de rabia, de cólera. Ya está. Pero bueno, ahí tenemos, ¿no? No siempre actuamos de manera racional. Deberíamos, ¿no? Deberíamos. Como dice Aristóteles, somos racionales, deberíamos aplicar la razón, pero el gran detalle es que ni todos nos dedicamos a cultivar la razón y en consecuencia por eso es que actuamos de manera irracional, pues no razonamos antes de actuar, ¿no? Si no, nada más piensa en cuántos de tu promo que terminaron el cole se están preparando para ingresar a la universidad, están preparando su intelecto, están cultivando su razón. ¿Cuántos? De los 30 que acabaron contigo el cole, ¿cuántos se están preparando? ¿Cuántos se están educando? ¿Cuántos están dedicándose a cultivar la razón? ¿Cuántos? Manos sobran, ¿sí o no? Ya son mamás, dice Yandy, ¿no? Sí, pues, ¿no? Manos te van a sobrar, ¿no? Yo, profesora, y yo nomás, profesora, ¿no? 2 de 25, están en tonos, dice Gabriel, ¿ya ves? Pues imagínate que estas personas ni siquiera se dedican a cuidar la razón, a cultivar la razón. Entonces, ¿cómo esperas tú que actúen de manera racional? No van a actuar así, pues hijo. Por eso es que tienes a tanta gente que actúa más con, como se diría en términos coloquiales, ¿no? La gente actúa más con el corazón que con el cerebro, ¿no? Ya está. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Aristóteles nos diría, si quieres ser feliz, cultiva la razón, edúcate, aprende, adquiere conocimientos, ¿no? Y la segunda forma, practica el justo medio, ¿no? Toma decisiones racionales, toma decisiones prudentes y no te excedas, ¿ya está? Eso diría Aristóteles. Listo. Profesora, pero a veces actuar de manera... a veces actuar de manera irracional también es bueno, ¿no? También, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Puede ser una preguntita por ahí, ¿no? ¿Actuar de manera irracional es bueno? Sí, a veces sí. Ya está. Sigamos. Ética formalista. Kant. Veamos por acá. Para Immanuel Kant dijo, una acción es buena si se realiza de buena voluntad. ¿Cómo es eso, profesora? Es decir, una acción es buena si se realiza por el deber mismo,
siguiendo los mandatos que impone la razón. A los mandatos que impone la razón, Kant le llamó imperativos. ¿Ya está? Imperativos, mandatos de la razón. Profesora, para actuar bien, entonces yo debo seguir los mandatos de la razón, no de la sociedad. Así es. Vamos a resaltarlo por aquí. Porque para Kant, una acción es buena si tú sigues los mandatos que te impone tu razón, no la sociedad. Tu razón. ¿Ya está? Listo, profesora. Pero aquí vamos a hacer un alto, porque de acuerdo con Kant, la razón nos impone actuar de dos maneras. ¿Cómo, profesora? A ver, dentro de la razón existen dos tipos de imperativos, dos tipos de mandatos, los hipotéticos y los categóricos. ¿Cuál es la diferencia, profesora? Que los mandatos hipotéticos son los que te obligan a actuar, pero buscando algo a cambio. Son los que te dicen, oye, solo sí tienes un premio, actúa, si no, no actúes, ¿ah? Entonces, los imperativos hipotéticos son condicionados, son interesados, se espera algo a cambio, ¿ya está? Entonces, un imperativo hipotético, ¿ya está? Te dirá, actúa sí y solo si tienes premio, actúa sí y solo si tienes una recompensa. Si no, no lo hagas, ¿ah? En cambio, los imperativos categóricos son incondicionados. ¿Por qué, profesora? Porque ellos te empujan a actuar sin esperar nada a cambio. Son los que te dicen, actúa, pero no hay premio, no importa, actúa. Actúa nomás. Tú debes actuar sin esperar nada a cambio. Debes actuar de manera desinteresada. ¿Ya está? Ya, profesora, entonces, en mi razón hay imperativos. Están los imperativos categóricos y los imperativos hipotéticos. ¿A cuál de los dos tengo que escuchar? ¿A cuál de los dos tengo que hacer caso si quiero que mi acción sea buena? Para que tu acción sea buena, tú tendrías que actuar siguiendo ¿qué imperativos? A ver, si recuerdas por ahí. ¿Qué imperativos hay que seguir para que la acción sea considerada buena? ¿Los hipotéticos o los categóricos? ¿A quién hay que escuchar? ¿A quién de los dos hay que escuchar? Correcto. En este caso, Kant diría que tienes que escuchar a los imperativos categóricos. Profesora, ¿por qué? Porque una acción es buena si se realiza de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, no te olvides, imperativos categóricos. Estos son los que hay que seguir. ¿Ya está? Los hipotéticos no, porque son condicionados. Ahora bien, Kant va a decir que una acción, un acto, se juzga como bueno, no por el resultado, no por las consecuencias de la acción, sino por la intención con la que se realizó. Profesora, un ejemplo, sí, por supuesto. Vamos con un ejemplo. Supongamos que en este caso tenemos a Yandy y a Saori. ¿Ya está? ¿Listo? A ver, por acá tenemos, ¿no? A Yandy. Y por acá tenemos a Saori. ¿Ya está? ¿Listo? Veamos. Empecemos con Yandy. Yandy está, digamos, en el paradero. ¿Ya está? Y al costado de Yandy hay una anciana, ¿no? Que quiere cruzar la pista. Entonces Yandy la ve a la señora. Se hace como que no la vio. Voltea la mirada. ¿Ya está? Cambia el semáforo y Yandy está a punto de cruzar. Y se percata, de repente, que la profesora de filosofía estaba al costado de la anciana. Entonces Yandy, al mirar a la profesora, decide ayudar a cruzar la pista a la anciana. Señito, ¿la ayudo? Ay, sí, por favor, señorita, gracias. Y la ayuda. Entonces la consecuencia es que Yandy ayuda a la anciana. Entonces la profesora de filosofía cruza, mira y se va. Entonces la consecuencia es que Yandy ayudó a la anciana. ¿Ya está? ¿Listo? Segundo escenario. Saori. Mismo escenario. Está la señora al costado. ¿Ya está?
Y de repente Saori le dice, señora, ¿quisiera cruzar la pista? Sí, por favor, señorita. Ok, yo le ayudo. Y finalmente lo que hace Saori es ayudar a cruzar la pista a la anciana. Si tú te das cuenta, tanto Saori como Yandy han llegado a la misma consecuencia, han llegado al mismo resultado. Ambas ayudaron a cruzar la pista al anciano. Pero yo les pregunto, por el hecho de que ambas hayan ayudado a cruzar la pista a la anciana, ya está, podríamos decir que ambas actuaron bien, ambas actuaron de buena voluntad. Kant dirá que no. Profesora, ¿pero por qué? Si al final el resultado es el mismo, ayudaron a la anciana. Sí, pero Kant diría que no, no necesariamente las dos actuaron de manera buena. Para Kant, para determinar quién de las dos actuó de manera buena, no hay que evaluar la consecuencia, dice Kant. Hay que evaluar la intención por la que actuaron. Ok, entonces, ¿qué hacemos, Kant, para saber quién de las dos actuó de manera buena? Preguntémosle por su intención. Ok. Vamos a preguntarles. Yandy, ¿por qué ayudaste a cruzar la pista a la anciana? ¿Tuviste una intención? Sí. Mi intención fue que la profesora de filosofía luego no me viera a mí mal, luego no, qué vergüenza, qué roche, qué va a decir la profesora. Yo tenía falta de la profe, entonces por eso yo la ayudé a cruzar a la anciana. Entonces, podríamos decir que en este caso, Yandy ha actuado movida por un interés. Yandy ha actuado, ¿no es cierto? Yandy ha actuado movida por un interés. Yandy ha actuado de manera condicionada, esperando algo a cambio, esperando que la profesora no piense mal de ella. Ella ha actuado movida por un interés. Podríamos decir que ella escuchó a qué imperativos. Ella siguió a qué imperativos. ¿Hipotéticos o categóricos? ¿A quién escuchó ella? Claro, ella escuchó, ella siguió los imperativos hipotéticos. Ahora, preguntémosle a Saori. Oye, Saori, ¿cuál fue tu intención? ¿Por qué ayudaste a cruzar la pista a la anciana? ¿Intención? No, yo no tuve ninguna intención. Yandy, Saori, ¿por qué lo hiciste? ¿Hubo una intención? No, ninguna. ¿Tuviste a la profesora? ¿Por eso quisiste ayudarla? No, es más, ni siquiera ni cuenta me había dado que la profe estaba ahí. Yo la ayudé porque tenía que hacerlo, porque es mi deber, porque lo haría por cualquier persona que necesite ayuda. Entonces, ¿no estás esperando un premio, recompensa, dinerito de la anciana? No, ¿cuál dinero? Yo no espero nada. Es más, cuando la ayudé a cruzar la pista a la anciana, yo me fui. Entonces, si te das cuenta, Saori ha actuado de manera incondicionada, sin esperar nada a cambio, de manera autónoma. En ese sentido, vamos a decir que Saori siguió los imperativos categóricos. Por lo tanto, ¿quién de las dos actuó de buena voluntad? ¿Quién de las dos actuó de manera buena? ¿Yandy o Saori? En este caso, Kant va a decir que quien ha actuado de manera buena es Saori. ¿Ya está? Porque ella ha actuado de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. ¿Ya está? Entonces no te olvides, Kant no juzga el resultado de la acción. Kant juzga la intención. Eso es lo que juzga. ¿Ya está? Ahí tenemos entonces. Por ejemplo, ¿no? Si en casa, de repente tú comienzas, ¿no? Sábado, ¿no? Es sábado y tú comienzas a limpiar toda la casa. Los cuartos, la sala, la cocina. Es más, cocinas ese día, sacas a pasear al perro, todo haces. Tu mamá llega y está, ¿no? Qué raro, ¿no? Entonces tu mamá te dice, Fernanda, ya Fernanda, dime, ¿qué quieres? ¿Por qué se está limpiando la casa? Y tú, ¿no? Ah, mami, sí, estaba limpiando porque quiero que me des permiso. Entonces, fíjate, tú has actuado en casa, tú has limpiado, has asociado la casa movida por un interés. ¿Ya está? Ya diría entonces que tu acción de ayudar en el aseo y la limpieza de la casa no ha sido realizado de buena voluntad, sino motivado por un interés. ¿Ya está? Pero si de repente tu mamá llega y ve la casa limpia y dice, qué raro, Fernanda, ¿por qué has limpiado? Extraño. No, porque lo tengo que hacer, porque soy un integrante más de este hogar y tengo que colaborar con los quehaceres de la casa. Lo hago porque es mi deber, mami, yo no espero nada a cambio. Yo asumo que tú respondes así, ¿no? Yo asumo que tú respondes así, ¿no?
No, profesora, pues Profesora, ahí está. Pues no, lo hago porque nadie lo va a hacer, ni gracias, dicen. profe, ¿me escucha? Ay, ay, ay. Ahí tenemos, ¿no? Kant diría que en la medida en que lo hacemos sin esperar nada a cambio, ya está, esa acción es buena. Pero fíjate, analiza la respuesta que ha dado Yandy. Dice Yandy nos dice, yo lo hago porque nadie lo va a hacer y ni las gracias me dan. Entonces, Kant diría que Yandy, digamos, tú limpias la casa, tu limpieza de la casa no lo haces de buena voluntad, tú lo haces movida por un interés también. Tú estás esperando que siquiera te den las gracias. Cuando tú esperas algo, ya tu acción, Yandy, no es buena. Tú lo haces ya motivado por un interés. Tú estás esperando que por lo menos te den las gracias, dices tú. Audio no, he dicho que no es mi computadora y no sé cómo, con la justa estoy dictando, hijo, acá, utilizando mi pizarra. Man, chat. Ya está. Chat, guapo. Profesora, sería como estudiar. En este caso, si nosotros estudiamos para Aristóteles, sería una acción virtuosa, pero si estudiamos y lo hacemos por obligación, ya no sería una acción. Claro, podría ser. Sí, porfa, Gabriel. Porfa, hijo. Recuerda que no es mi laptop. ¿Listo? Ya está. Escribe, mi hijo, escribe. Ahí tenemos entonces, ¿ya? Claro, ¿no? De repente habrás escuchado esas frases que dicen cuando alguien te regala algo y te dicen, ¿no? Ay, ya, no importa lo que te haya regalado, lo que importa es la intención. Fíjate, esa respuesta es kantiana, ¿no? No importa lo que te hayan regalado, lo que importa es la intención. ¿Te das cuenta? Esa respuesta es kantiana. ¿Ya está? Ahí lo tenemos entonces, ¿no? Pero al estudiar para ingresar a la universidad sería un imperativo hipotético, ¿cierto? Pero fíjate, ahí no estamos jugando, ahí no queremos determinar si la acción es buena o no, ¿no? Tú sabes que tienes que estudiar para ingresar a la universidad, ¿no? Digamos que eso está al margen de si es bueno o malo, ¿no? Ya está. En cambio, ayudar a una persona, ser fiel, por ejemplo, ¿no? Ayudar en los quehaceres de la casa, o sea, ahí ya ahí hay una acción moral ya, ¿no? Pero, por ejemplo, estudiar para ingresar, sabes que es una obligación, sabes que lo haces porque buscas algo. Entonces ahí no todo entra al análisis de la moral, pues, hijo, ¿no? Ya está. Entonces ahí tenemos, ¿no? Listo. Lo que sí es cierto es que, claro, cuando tú estudias para ingresar a la universidad, claro, estás actuando motivado por un interés, pero es lo que tienes que hacer, pues, ¿no? Ahí no hay tanto una acción moral, ¿no es cierto? No habría una acción moral, simplemente tienes que hacerlo porque es parte de la obligación, ¿no? Ujú. Ya, sigamos. Y lo último, el utilitarismo, ¿ya está? A ver, dime, Gabriel, profesora, ¿habría alguna excepción a la intención? Es como si, por ejemplo, a una persona trata de ayudar a alguien y más que ayudarla le hace daño. O sea, no sale como quisiera, pero tiene buena intención en el formalismo de Kant. ¿Habría alguna excepción o siempre se rige por esto? Yo podría explicar más de los mandatos de la razón. ¿Y podría explicar más de los mandatos de la razón? Sí, claro. En este caso, muy buena pregunta, Gabriel, ¿no? Que podríamos formularlo también de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, en un salón me preguntaron, ¿no? Me dijo un chico, profesora, mi papá es carpintero. Mi papá es carpintero. Y entonces, cada vez que yo he intentado ayudarlo a mi papá porque él trabaja solito y él me paga la academia, me decía el joven, ya está, yo siento pena por mi papá, porque mi papá se esfuerza mucho y yo tengo todo el ánimo de ayudarle. Yo quiero hacerlo y lo hago sin ningún interés, profesor. Lo hago porque es mi padre y porque lo amo y porque veo cómo se esfuerza por su familia y yo quiero hacerlo. Sin nada a cambio, profesora, sin nada a cambio. Lo hago porque quiero. Pero, profesora, ¿sabe qué pasa? Que cada vez que yo he intentado ayudar a mi papá, en lugar de ayudarlo, termino entorpeciendo su trabajo. Mi papá me manda a cortar una madera de 3 centímetros y yo termino cortando la madera en 3 y termino en 1 y hasta de la desaparezco la madera. Entonces, cuando mi papá intenta encajar las piezas, me dice, ya has cortado mal y por acá y por allá. Otro día, profesora, me mandó a que le pase barniz a unas maderas.
Ya, yo dije, es un trabajo sencillo. Yo con toda la buena voluntad me levanté tempranito, ayudé a mi papá y comencé a barnizar lo que él me había pedido. Pero resulta que terminé barnizando, ¿no? Y me acabé todo el barniz, maderas que todavía no se habían cortado ni que habían que unir. Terminé barnizando, profesora, planchas de madera. Profesora, yo tengo toda la intención, pero resulta que en lugar de ser una ayuda para mi papá, termino malogrando el trabajo de mi papá. ¿Qué diría Kant al respecto? Más o menos se asemeja a lo que tú me acabas de preguntar. Una persona trata de ayudar y más que ayudar, hace daño o perjudica el trabajo. Kant diría que en esta persona, este joven ha actuado de buena voluntad. Ya está, mejor no ayudo, siempre es algo... Kant diría que en esta persona, este joven ha actuado de buena voluntad. Aunque el resultado no haya sido el que le esperaba, la intención ha sido ejecutada de buena voluntad. Recuerda, Gabriel, que Kant no juzga la consecuencia. Entonces, Kant no va a cuestionar o Kant no va a juzgar el resultado de la acción. Kant no juzga si tú en efecto lograste cortar la madera 3 centímetros como te pidieron o si la lograste barnizar lo que te pidieron. El resultado no cuenta aquí, lo que cuenta siempre es la intención. Recuerda, Kant únicamente califica como buena o no la intención. Entonces, si tu intención ha sido motivadas por ningún interés, Kant diría que esa acción es buena aunque el resultado no haya sido el que tú esperabas. Por ejemplo, pongamos que en este caso, ¿no? Dylan quiera preparar un postre, un pastel para su enamorada. Entonces, Dylan no es repostero, pero tiene toda la buena intención de preparar un pastel. Entonces, ¿qué hace? Saca, ¿no es cierto?, su video de YouTube y comienza a preparar, viendo el video. ¿Ya está? El resultado, de repente, no es el que esperaba, expectativa y realidad, ¿no? ¿Ya está? De repente el pastel ni siquiera parejo sale y él se lo termina llevando a su enamorada Angie, ¿no? Angie, acá está el pastel de nuestro aniversario. Entonces, profesora, ese pastel está feo. Ese pastel, profesora, se está desparramando, profesor, ese pastel, ¿no? Profesor, el resultado es feo, profesora. Kant diría, ok, el resultado es feo, pero lo que importa es la intención. Por eso es que esto se ajusta cuando alguien te regala algo y te dice, no importa lo que te hayan regalado, no importa el resultado, lo que importa es la intención. ¿Ya está? Entonces, para Kant siempre lo que se juzga, Gabriel, siempre, siempre, siempre tiene que ser la intención. ¿Ya está? Siempre la intención, no el resultado. ¿Ya? ¿Se entiende ahí, Gabriel? Gaby. Y en este caso, los mandatos de la razón son como voces de la conciencia que te dicen cómo actuar bajo ciertas circunstancias. Según Kant, existen dos mandatos de la razón. Aquellos que nos empujan a actuar, ¿no es cierto?, de manera interesada y otros que nos empujan a actuar de manera desinteresada. ¿Ya? Entonces, ciertamente en este caso, cuando uno actúa de manera desinteresada, está escuchando a los imperativos categóricos. Y cuando uno actúa buscando algo a cambio, Kant diría que estás escuchando a los imperativos hipotéticos. Son como voces de la conciencia que están ahí, no presentes, imperativos de razón. ¿Y alguien criticará el formalismo? Por supuesto. En realidad, esto es en filosofía, Gabriel, todo es cuestión de criticar, ¿no? Entonces, si bien yo les muestro aquí solo 3 doctrinas éticas, hay muchísimas otras más, hijo, ¿ya? Kant tiene puntos a favor, han sido puntos que han sido muy criticados, ¿ya? Muy criticados también. ¿Listo? Por supuesto que sí. Y luego me dice, profesora, yo había escuchado que Kant decía que no deberíamos mentir ni cuando está justificado. ¿A qué se refiere eso? Ay, así, Jason, lo que ocurre es que para Kant hay que cumplir con el deber. Ya está. El deber está por encima de cualquier cosa. Entonces uno debe actuar por el deber mismo. En este caso, por ejemplo, Jason, a ver, ¿qué sucedería si en este caso la policía va a tu casa, ¿no? Toca la puerta, abre tu madre y le dicen, señora, vengo a buscar a Jason Mitma. El joven está siendo acusado de haberle robado a la academia ADC. Entonces, Kant diría que lo que tendría que hacer tu madre es cumplir con el deber.
¿Cuál sería el deber? El deber sería no mentir, ¿no es cierto? Y en este caso, entregarte. ¿Ya está? Entonces, uno tiene que primero pensar siempre en el deber, dice Kant. ¿Ya está? El deber está por encima de cualquier cosa. Entonces, si tu mamá, más bien, en lugar de entregarte, dice, no, mi hijo no está acá, él no vive acá. Entonces, si tu mamá, en lugar de cumplir con el deber, miente, entonces tu mamá no está obrando bien, diría Kant. ¿Ya está? Entonces, por eso se le llama ética formalista o ética del deber, ética deontológica. Para Kant, el deber es lo que uno tiene que hacer. En este caso, no mentir. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, si tú te das cuenta, tu madre, no, es tu mamá, ¿no? Tu mamá diría en este caso, no, es mi hijito, ¿no? Pero Kant diría que antes de anteponer cualquier interés personal, tiene que anteponer el deber. ¿Ya está? El deber. ¿Listo? Y esto obviamente es muy criticado, ha sido criticado, porque ahora pongámonos en el siguiente caso. Supongamos que quien viene a tocar la puerta de tu casa, Jason, no es un policía, sino es una persona que quiere atentar contra tu vida. Entonces, ¿qué tendría que hacer tu madre? Tu madre tendría que delatarte a una costa, cumplir con el deber, priorizar el deber a una costa de que a ti te puedan matar. Entonces, esos son los dilemas, esos son los problemas que al final genera remitirnos o tratar de cumplir el deber. Termina siendo problemático. Por eso es que les digo que Kant tiene muchos puntos a favor, pero también tiene muchos puntos en contra. Ya está. ¿Te das cuenta? Si debemos mentir para salvar vidas, ¿no sería mayor el deber moral de salvar? Ese es cierto. Y ahí los dilemas en los que entramos, Jason. ¿Ya está? Eso es muy cierto. ¿Listo? Y ahí los puntos flacos, ¿no? De que podemos encontrar ciertamente en la ética kantiana, entre otros tantos, ¿ya? Sí, 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 es interesante todo este tema, pero ya ves, en filosofía nada está dicho, ¿no? Sino que siempre hay que tratar de conocer primero un poquito y luego ir viendo digamos, los aspectos que no terminan de encuadrarse, pues, ¿no? Pero sí agradezco sus preguntas, gracias, más bien, muchachos. Usualmente nosotros, como docentes, nos remitimos más a darles el panorama general, a mostrarle qué dice Kant sobre esto y pocas veces tenemos preguntas como estas, ¿no? Pero gracias, muchachos, porque me agradan, ¿no? Me agradan de todas maneras, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, terminamos por acá. El utilitarismo. John Stuart Mill y Jeremy Bentham, ¿ya? ¿Listo? A propósito, ¿no? Sí, creo que con ustedes son un buen intensivo, ¿ah? Siempre me sacan preguntitas por acá, por allá y qué chévere, ¿ah? Me gusta, me gusta. Que ustedes son el intensivo que creo que más preguntas me hace más allá del tema, ¿no? De profundidad de análisis. Está bien, está bien. Muy bien, muchachos, ¿ah? Los felicito. Me alegran el día, ¿no? Me hacen sentir que la filosofía sigue ahí, ¿no? Ya está. Utilitarismo, ¿listo? Los utilitaristas tienen un principio, el principio utilitarista, ¿ya? Este principio se formula de la siguiente manera. En este caso, los utilitaristas dicen que una acción es buena, ¿no? O una acción será buena si y solo si beneficia a la mayoría de personas. Para saber si una acción es buena, primero hay que evaluar si beneficia o no a la mayoría de personas. Por ejemplo, en este caso, supongamos que estás viajando en un avión. Ya está. En ese avión se encuentra a tu derecha un médico y a tu izquierda un emolientero. No hay más tripulantes y solamente están ustedes y el piloto. De pronto el avión, no es cierto, sufre un desperfecto y el piloto muere de un paro cardíaco. Entonces solamente quedan ustedes tres, ¿no? Los tres tripulantes mencionados. Entonces tú automáticamente te agachas y debajo de tu asiento encuentras dos paracaídas. Uy, al toque te pones uno. Y te das cuenta que te sobra uno más. Las otras dos personas hacen lo mismo respectivamente, se agachan y no encuentran ningún paracaídas. Entonces, tú tienes uno adicional, lo que significa que puedes salvarle la vida a uno de ellos. La pregunta del millón es, ¿a quién salvas? ¿Al médico o al emolientero? No me generes más personajes y no me digas, profesora, yo voy, piloteo el avión, yo lo
yo lo manejo, pero nada, nada que, pues la azafata, no me invente más personajes, por favor, no arruines mi ejemplo. Me adelanto porque siempre hay, ¿no? Ya está. ¿A quién salvas? Gianmarco me dice depende. ¿Depende de qué, Gianmarcos? ¿A quién salvamos? Salto yo solo, profesora, y luego tiro el paracaídas y lucho por la supervivencia. Hay que ver a cada quien se salva. ¿A quién salvamos? No, profesora, yo no quiero elegir. Ya está, no puedo elegir, es una vida. Mira, por ejemplo, Kant, ¿qué diría al respecto? No, la vida es un deber, ¿no? ¿Cómo vamos a elegir, profesora? Pero los utilitaristas sí elegirían a uno. Eso es complicado, dice. Un utilitarista sí te diría elige a uno. Para saber si tu acción es buena, tú tienes que pensar primero en el beneficio de la mayoría. Lo que significa que tú tendrías que salvar al médico. ¿Qué, profesora? ¿Y por qué al médico? Porque en este caso el médico es más útil en una sociedad. El médico cuando se recomponga volverá al hospital, ¿no es cierto? Y volverá a salvar más vidas. ¿Ya está? Profesora, pero el emolientero, es el emolientero. Profesora, ¿cómo voy a dejarlo el emolientero? Kant diría que aquí hay que pensar en la utilidad o el beneficio. ¿Ya está? ¿Listo? Hay que pensar en el beneficio de la mayoría. Dayana, el ejemplo es, estás en un avión, a tu derecha hay un médico, a tu izquierda un emolientero. De pronto el piloto muere y el avión tiene un desperfecto. Te agachas, te agachas y debajo de tu asiento hay 2 paracaídas. Te pones uno, lo que significa que la probabilidad es que puedas salvarte tú. Los otros 2 tripulantes, el médico y el emolientero, se agachan y no hay paracaídas. Tú tienes uno adicional. La pregunta es, ¿a quién le salvas la vida? Volviendo, un utilitarista diría que tendríamos que salvarle la vida al médico, porque él es más útil para la mayoría de las personas, ¿no? ¿Ya está? Profesora, pero supongamos que en este caso el emolientero sea mi papá, mi papito, el que a mí me paga la academia, el que está conmigo, el que me ha criado, mi padre. Profesora, yo salvo a mi padre, profesora. Los utilitaristas dirían que si tú eliges a tu padre, estás escogiendo de manera egoísta. Entonces, profesora, ¿qué? Igual aún cuando sea mi padre, ¿yo debo pensar en el beneficio de la mayoría? Sí, tendrías que pensar en el beneficio de la mayoría. ¿Ya está? ¿Listo? Es mejor, dice, anteponer el beneficio de la mayoría al interés personal. Que jueguen piedra, bebé. No, difícil, ¿no? Pero si tú te das cuenta, muchas de las decisiones de nuestros políticos se toman siguiendo este criterio utilitarista, hijo. ¿Ya está? Muchas de las decisiones de nuestros políticos se toman pensando en el beneficio de las mayorías, ¿no? Aunque, en realidad, eso ya es cuestionable. Bueno. En fin, ahí entramos otro ámbito, la ética y la política, ¿no? En fin. Listo. Entonces ahí tenemos, muchachos, las 3 doctrinas éticas clásicas más importantes. Ya está. Quizá una que pueda regalarles por aquí es otra doctrina ética de la antigüedad clásica llamada el intelectualismo. El intelectualismo moral, ¿ya? ¿A quién le corresponde este intelectualismo moral? A propósito, ¿a quién le corresponde? Correcto, a Sócrates, correcto, Liz. ¿Y cómo se formula el intelectualismo moral? Oh, Liz, me acordé de Liz, ¿es la Liz que conozco? Tantos alumnos, hija, van dando vuelta que ya. Sí, oh, la Liz, es la Liz que conozco. Qué bueno, hija, que sigas ahí luchando. ¿Cómo se formula el intelectualismo moral? El intelectualismo moral se formula de la siguiente manera, ¿no? Quien conoce el bien que ocurre, hace el bien. ¿Ya está? Esta es la regla del intelectualismo moral. Quien conoce el bien, hace el bien. Entonces, para Sócrates no podría darse el caso de que una persona conozca el bien y actúe de manera mala. En todo caso, quien actúa de manera mala, dice Sócrates, actúa así únicamente por ignorancia o desconocimiento del bien. ¿Ya? Listo, ahora sí. Vamos a pasar rápidamente por aquí a la primera parte de la axiología. Ahora sí, avancemos. La axiología, hijo, es también una disciplina, una rama de la filosofía. Como toda disciplina, aborda, ¿no es cierto?, un problema. Ya está, un problema. ¿Listo? En este caso, el problema que aborda la axiología
gira en torno al valor, ya está, o la valoración, ¿listo? El valor o la valoración, ¿listo? De hecho, la palabra axiología deriva de dos voces griegas. Axio deriva del griego axios y logía deriva del griego logos. ¿Qué significa? Axios significa valor. ¿Y qué significa? Logos, tú ya lo sabes, estudio tratado o teoría. Por ende, la axiología es también llamada la teoría del valor. ¿Ya está? Principalmente aquí el problema es determinar quién determina la valoración. ¿Ya está? El valor es algo que otorgan los sujetos, somos nosotros las personas los que hacemos estimables las cosas, o en realidad el valor ya es una cualidad que está en los objetos. Las cosas ya son valiosas por sí mismas independientemente de un sujeto. Entonces, ¿quién determina la valoración? ¿Un sujeto o un objeto? Vamos a ver que este problema se llama el problema de la fundamentación del valor. ¿Ya? Vamos a ver qué dijeron los filósofos al respecto. ¿Listo? Pero bien, vamos a dividir entonces la clase de axiología en dos partes. En esta primera vamos a enfocarnos únicamente en las nociones generales de la axiología y la próxima semana, tal cual ocurrió con los otros salones, ya está, arrancaremos con las doctrinas axiológicas, ¿ya? Esto ya es más breve, más sencillo, ¿listo? Pero a ver, vamos por acá. Profesora, ya sabemos que la axiología reflexiona sobre el valor, pero ¿dónde aparece el valor? Vamos a decir que el valor aparece en el acto o experiencia valorativa. ¿Ya está? ¿Pero qué es eso, profesora? A ver, para que se entienda, primero vamos a explicarlo de la siguiente manera. Fíjate. Nosotros los sujetos, nosotros los seres humanos, las personas, tenemos dos formas de relacionarnos con un mismo objeto. ¿Ya está? Tenemos dos formas de relacionarnos con un mismo objeto. O lo contemplamos, ¿ya está? O lo valoramos con un mismo objeto. Ese objeto puede ser una obra de arte, una pintura, un paisaje, una música, un monumento arquitectónico, una escultura. Puede ser en este caso un paisaje de la naturaleza, ¿listo? Un paisaje de la naturaleza, algunas construcciones bellas, naturales. Podría ser también una persona, podrían ser objetos abstractos, también, por ejemplo, un poema, una canción, etc. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos dos formas de relacionarnos con todos los objetos que están fuera de nuestra mente. O los contemplamos o los valoramos. Profesora, ¿cuándo contemplamos un objeto? A ver, decimos que estamos en acto o experiencia contemplativa cuando únicamente contemplamos, miramos, observamos, percibimos un objeto. Y al hacerlo, nuestra conciencia es neutral. Es decir, nosotros al estar meramente mirando, no tomamos posición ni en favor ni en contra del objeto. Simplemente nuestra conciencia está como que en cero. Observamos, miramos, aprendemos, conocemos, pero no tomamos posición ni en favor ni en contra. Entonces, por eso vamos a decir que la conciencia es neutral. ¿Ya está? Pero bien, profesora, ¿cómo sabemos que solamente estamos contemplando? Pues porque a través de nuestro lenguaje comenzamos a expresar juicios. ¿Ya está? Juicios. Profesora, ¿y qué es un juicio? Un juicio es una oración. En este caso, los juicios que expresamos cuando estamos contemplando son llamados juicios neutrales o también llamados juicios de existencia. ¿Ya está? Neutrales o juicios de existencia. Profesora, pero ¿por qué se caracteriza un juicio de existencia? Un juicio de existencia se caracteriza porque es una oración que describe el objeto con el que me estoy relacionando y lo describe de manera objetiva. ¿Ya está? Se ciña al objeto sin tomar posición ni en favor ni en contra. Por ejemplo, La noche estrellada es una obra de Vincent Van Gogh. Si tú te das cuenta, esta oración que tienes por aquí es un juicio neutral o juicio de existencia.
Es decir, es una descripción objetiva de la obra. Es algo que se puede comprobar. Es una descripción objetiva. Claro que podemos comprobar que la Noche Estrellada es una obra de Vincent Van Gogh. ¿Ya está? Pero ahora, mira, mismo sujeto, mismo objeto. Pero ahora ya no lo vamos a contemplar, sino que ahora vamos a empezar a valorarlo. ¿Cuándo ocurre eso, profesora? Cuando nuestra conciencia deja de ser neutral y ahora se parcializa. Es decir, ahora tomamos posición, o en favor o en contra del objeto. Ah, profesora, ahora sí tomo posición, ahora sí, en favor o en contra del objeto. Profesora, nuevamente, ¿cómo sé que ahora estoy en acto o experiencia valorativa? Porque a través de tu lenguaje comienzas a expresar juicios parciales o también llamados juicios de valor o juicios valorativos. Ahora, profesora, ¿por qué se caracteriza un juicio de valor? Porque ya no es una descripción, ahora es una estimación. Una estimación. Y ya no es objetiva, ahora es subjetiva. Lo que significa que puede variar. Por eso es que puede ser a favor o en contra. ¿Ya está? Por ejemplo, aquí. La Noche Estrellada, misma obra, es una bella pintura. Fíjate, yo he dicho bella, lo que significa que estoy tomando posición en favor del objeto. Profesora, yo pude haber dicho fea, por supuesto. Sigue siendo un juicio de valor, pero ahora estás tomando una posición en contra del objeto. O a favor o en contra, sigue siendo un juicio de valor. Ahora, si tú te has dado cuenta, en el juicio de valor es donde justamente podemos ubicar al valor. Ahí está, bella. ¿Ya está? Entonces, un juicio de valor no es lo mismo que un juicio de existencia. Un acto valorativo no es lo mismo que un acto contemplativo. Ahora nosotros ya sabemos dónde aparece el valor. El valor aparece aquí, en el acto o experiencia valorativa. Ahí aparece. ¿Ya está? Profesora, entonces usted me ha puesto esto únicamente para diferenciarlo del otro. Así es, únicamente con la intención de que tú sepas qué consiste un acto valorativo. ¿Ya? A ver, por ejemplo, veamos ahora a continuación. Si yo te digo, por ejemplo, ¿ya está? Dina Boluarte es la actual presidenta del Perú. ¿Eso es un juicio de valor o un juicio de existencia? Rapidito, vamos, corre. ¿Juicio de valor o juicio de existencia? Correcto, es un juicio de existencia. Si yo te digo, por ejemplo, sorprendieron al sacerdote besando a la monja, ¿juicio de valor o juicio de existencia? ¿Juicio de valor o juicio de existencia? Juicio de existencia, ya está. Si yo te digo, por ejemplo, el programa Reporte Semanal cada vez emite informes rigurosos, ¿no es cierto? Válidos, verdaderos, listo. ¿Juicio de valor o juicio de existencia? Valor o existencia, valor o existencia, valor. Estoy valorando, ¿no es cierto?, el conocimiento, el reportaje que emite reporte semanal. ¿Ya está? Robarle un padre es indigno de un buen hijo, valor o existencia. Robarle un padre es indigno de un buen hijo, valor. El próximo mundial, ¿no?, de fútbol se realizará en 3 países de manera alterna, valor o existencia. Existencia. Alan García fue el presidente más corrupto que tuvo el Perú. ¿Valor o existencia? Valor, ya está. Fujimori fue el peor presidente que tuvo el Perú. Valor, ya está. Lo que he querido resaltar en estos 2 últimos ejemplos es que, fíjate, nosotros hemos dicho, Alan García fue el presidente más corrupto. Fíjate que hemos graduado nuestra valoración, ¿no? Ya no hemos dicho es corrupto, sino más corrupto. Y luego hemos dicho, Fujimori fue el presidente, ¿qué dije? El peor presidente o el más pésimo, ¿no? Otra vez, hemos graduado la valoración, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, muchachos, la diferencia entre acto contemplativo y acto valorativo, ¿ya? Antes que nos gane el tiempo, vamos, ahora que ya sabemos dónde aparece el valor, rapidito, hablemos por aquí del valor, ¿ya? El valor, muchachos, es una cualidad, es una característica que en este caso se asocia
¿Listo? Que en este caso se asocia, sí, juicio de ser, juicio de existencia. Marcos también se le llama juicio neutral, juicio ontológico también se le llama. Anoten, por favor. Juicio de neutral, juicio de existencia, se llama juicio de ser, juicio ontológico también, ¿ya está? Juicio ontológico, ¿listo? Son otros nombres que reciben lo mismo. Si no fuera graduado, ¿sería de existencia? No, seguiría siendo de valor, porque tú puedes decir, Dylan, Alan García fue un presidente corrupto. Eso es una valoración, ¿ya está? Y si tú dices, Alan García fue el presidente más corrupto, sigue siendo valoración, solo que valoración graduada, intensificada, ¿ya? Si tú dices, Alan García fue un presidente del Perú, ahí sí sería juicio neutral, juicio de existencia, porque es una descripción objetiva, ¿ya? Listo, volvemos por acá. Entonces, el valor es una cualidad que se asocia con un objeto, ¿ya está? Fíjate que yo no estoy diciendo que el valor está en el objeto, porque entonces ya habría resuelto el problema filosófico inicial. Lo único que yo he dicho es que el valor es una cualidad que asociamos con un objeto. Correcto, ¿no? Yo digo, por ejemplo, ese libro es útil. Entonces, fíjate, acá tengo el valor y ¿qué hago? Lo asocio con un objeto, libro. Cuando yo digo, por ejemplo, Gabriel es, ya está, bello. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy asociando un valor con un objeto. Entonces, los valores se asocian con objetos, ¿ya está? De ahí el problema de saber si el valor está dentro del objeto o si en realidad el valor lo otorga el sujeto, ¿no? Listo. La última parte. Cuando valoramos, nosotros pues seguimos tres características principalmente, ¿no? Nuestra valoración tiene tres características, fíjate. Nosotros podemos valorar de manera polar, ¿ya está? Profesora, ¿por qué valoramos de manera polar? Porque básicamente todos los valores siempre tienen sus contravalores. Por eso es que valoramos de manera polar. Por ejemplo, a veces, ¿no? Solemos comparar y decir, ¿ya está? El rendimiento académico o el rendimiento, ¿no? Deportivo de Alianza Lima fue bueno. En cambio, el de Sporting Cristal fue malo. Entonces, fíjate, a veces cuando nosotros comparamos utilizamos valores, ¿no? Bueno, malo. Entonces, ¿por qué valoramos de manera polar, profesora? Porque básicamente los valores tienen su contravalor. Todos los valores tienen su opuesto. Tu mamá, por ejemplo, cuando entra a tu habitación y te dice, ¿no? Oye, deja de estar comiendo alita bróster, comida chatarra, eso es insalubre, eso es dañino para ti. Deberías más bien estar comiendo fruta, eso es saludable. Entonces, fíjate, tu mamá en su valoración acaba digamos, de utilizar dos valores, dañino, saludable. Entonces, otra vez tu mamá aquí ha valorado de manera polar. ¿Por qué valoramos de manera polar? Porque los valores tienen su opuesto, todos tienen su opuesto. ¿Ya está? Por ejemplo, ¿no? Acá tienes la lista de los valores incluso. Y puedes ahí ver sus polares. Agradable, desagradable. Placentero, doloroso. Suculento, insípido. Saludable, insalubre o dañino. Fuerte, débil. Lucrativo, ruinoso. Justo, injusto. Solidario, egoísta. Igualdad, desigualdad. Santo, pecador. Verdadero, falso. Válido, inválido. Bello, feo. Elegante, guachafo. Entonces, todos los valores siempre tienen su contravalor. Por eso es que valoramos de manera polar, ¿ya? Segunda característica. Vamos a colocar por aquí un hito, un ejemplito, para que se quede ahí. Ya está. Vamos a colocar aquí. Feo. Ya está. Bello. Ya está. Para que quede un ejemplo. Gradualidad. Cuando nosotros valoramos, no solo lo hacemos de manera polar, a veces también intensificamos nuestra valoración. Como hace un rato habíamos dicho, no decimos solamente Alan García fue corrupto, sino decimos Alan García fue el presidente más corrupto. Entonces, nosotros intensificamos nuestra valoración, le aumentamos el grado, la intensidad, ¿no? A veces valoramos así, pues, ¿no? Intensificando la valoración. ¿Ya está? Ahí tenemos aquí contravalores, la palabra clave, ¿listo? Y el esquema, ¿no? Ahí está. Intensificamos la valoración. Por ejemplo, si yo quiero decir, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
El rendimiento futbolístico en el último campeonato nacional de fútbol del Perú de Alianza Lima fue bueno. El de Sporting Cristal fue regular en realidad. Y el de Melgar, pésimo. Entonces, fíjate, estoy graduando mi valoración. Pésimo, regular, bueno. Ya está. A veces valoramos así, ¿no es cierto? Entonces, sube la intensidad, ¿no? O disminuye según sea el caso. Entonces, vamos a colocar por aquí. Pésimo, regular, ya está. Y bueno, ¿no? Si tú te das cuenta, estoy intensificando la valoración. ¿Ya está? ¿Listo? Ahí lo tenemos. Y finalmente, ¿no? Jerarquía. Es decir, nosotros valoramos también de manera jerárquica cuando le damos más importancia a un valor o a unos valores por encima de otros valores. Lo que indica que todos tenemos nuestra tabla de valores, que es esta pirámide que tienes por aquí, donde en la cúspide colocamos los valores a los que le vamos dando más importancia. Por ejemplo, para que veas una valoración jerárquica. Supongamos, ¿no? Que en este caso, ya está, supongamos. Muchachos, yo amo mi trabajo, me gusta dictar, me gusta enseñar. Creo que es el único momento donde hago catarsis y hago algo distinto de las tareas académicas que debo cumplir, ¿no? Me gusta enseñar. Sin embargo, muchachos, yo les pido desde ya disculpas, porque el día que yo me enferme, por mucho que ame mi trabajo, no voy a entrar a dictar. ¿Por qué? Porque antes que el trabajo yo prefiero la salud, porque como dice el dicho, sin salud no hay nada, ¿no? Tienes muchos planes, quieres hacer muchas cosas, sí. Entonces todo eso se logra con salud primero. Entonces, muchachos, el día que yo me enferme, lo siento, no voy a entrar a dictar. Ya está, yo prefiero la salud al trabajo o al dinero, si ese es el caso. Entonces, si tú te has dado cuenta, lo que yo les acabo de decir es una valoración jerárquica, donde tú puedes ver que yo le he dado más importancia a un valor, la salud, por encima del trabajo, por encima de cualquier otra cosa. Entonces, yo he valorado de manera jerárquica. ¿Ya está? ¿Listo? Y a veces actuamos así, pues decidimos así. Ya me estaba asustando, dice. No, pero es en serio también. Dice, ese ejemplo sí era muy personal. Ya está. Listo. Entonces, te doy algunos ejemplitos y tú me dices qué característica del valor se cumple. Y con ello terminamos, ¿ya? A ver, veamos, rapidito. En este caso, supongamos que Fernanda nos dice, profesora, ayer el Roger de la Cruz me ha pedido que seas su enamorada. Ah, y Fernanda, ¿qué le contestaste? Bueno, profesora, en realidad yo le contesté que ahorita no, porque ahorita yo prefiero ingresar a la universidad, ser profesional, que ahorita pensar en el amor. Lo siento, lo siento, lo siento. Listo. ¿Qué característica del valor se cumple en la decisión o en la respuesta de tu compañera? Correcto, jerarquía. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los valores? Vamos, dime cuáles son. Ya, el amor está por debajo, ¿ya? ¿Y cuál era el otro? Los estudios, el ingreso a la universidad, el conocimiento, ¿ya está? Entonces los estudios se anteponen al amor, ¿ya está? Valores diferentes, ¿no? Un valor más importante que el otro, ¿no? ¿Listo? A ver, veamos. Supongamos que Denise nos dice, ay, profesora, cada vez que cocina mi mamá en casa, uy, ay, suculenta esa comida, deliciosa. Ay, profesora, pero cuando cocina mi hermana, ay, profesora, qué insípida su comida. Profesora, ya como por hambre nomás. ¿Qué característica del valor se expresa? ¿Qué característica? Correcto, polaridad. Fíjate, polaridad, polaridad. ¿Por qué? Mi mamá con mi cocina, uy, suculento. Mi hermana, insípido. Lo opuesto a suculento es insípido. ¿Ya está? Ahí no hay gradualidad, hay polaridad. ¿Ya está? ¿Listo? Claro, ¿no? A ver, si yo te digo, por ejemplo, Diego me parece un chico hermoso, pero Gabriel es bello, profesora. ¿Qué característica del valor? A ver, ¿qué característica? A ver, ¿qué característica? Ahí habría gradualidad. Ya está, estamos graduando la belleza. Hermoso. Y luego estamos diciendo
bello. Entonces, son grados de la belleza. Es un solo valor, belleza, solo que está graduada, ¿ya? Un nivel por debajo de lo hermoso es bonito. Y un nivel por encima de lo bello es lo sublime. ¿Ya está? Entonces, es un valor, solo que aquí está graduado, ¿ves? Intensificado. ¿Ya está? Y la última pregunta. Ustedes saben que Aristóteles fue maestro de Platón. Cuando cuando Platón muere, Aristóteles obviamente sufre mucho, ¿no? Todo lo que él había aprendido lo aprendió de Platón. Pero cuando Aristóteles se retira de la Academia de Platón, dice una frase que ha quedado para la historia. Yo, Aristóteles, soy muy amigo de Platón, pero más amigo que de Platón, yo soy amigo de la verdad. A ver, ¿qué característica del valor se expresa en la opinión de Aristóteles? Correcto, ahí hay jerarquía. Aristóteles le está diciendo, yo amo mi amistad con Platón, pero más que mi amistad, amo más la verdad, el conocimiento. Entonces ahí hay jerarquía, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces ahí tienen las características del valor y tienen para terminar por aquí la clasificación de los valores que realiza Max Scheler. Todos los valores que hay, Max Scheler los clasifica en los grupos que tienes aquí. Valores sensoriales hedonistas, los que son los valores que surgen o los que utilizamos cuando empleamos los sentidos. Por ejemplo, cuando comemos algo, bebemos algo, tocamos algo, automáticamente surgen estos valores, ¿no? O utilizamos estos valores. Por ejemplo, cuando como una comida, estoy utilizando los sentidos, ¿no? Entonces, siento ahí, después de comer, qué rica, qué deliciosa esta comida, qué suculenta, ¿no? Entonces, aparecen ahí los valores sensoriales hedonistas. Si tomo un vino, por ejemplo, otra vez estoy utilizando sentidos. Si escucho una canción, qué linda canción, agradable a los oídos, ¿no? Si, por ejemplo, veo una película, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Los valores vitales, los que están relacionados con la vitalidad, con la salud, ¿no? Está como el de tu mamá, ese ejemplo que te había colocado, ¿no? Deja de comer comida chatarra, eso es insalubre, ¿no? Come verduras, frutas, eso es saludable. Los económicos o técnicos, los que están relacionados con la utilidad, ¿no? Digamos, los valores que surgen cuando queremos calificar la utilidad de las cosas, ¿no? Lucrativo, ruinoso, provechoso, perjudicial, ¿no? Sociales o jurídicos, lo que surgen cuando queremos calificar las acciones de las personas en tanto su acción repercuta en la sociedad. Por ejemplo, cuando queremos juzgar las decisiones de nuestros funcionarios públicos, de nuestros políticos, porque sus decisiones sí repercuten en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una ayuda social, de repente la acción que tuvo el ángel del oxígeno, ¿te acuerdas? Al no elevar el precio del balón de oxígeno en el contexto de pandemia. Entonces, su acción repercutía en muchos peruanos, en muchos limeños en este caso, ¿no? Ahí utilizamos los valores sociales o jurídicos. En cambio, si solamente queremos juzgar la acción de una persona, pero en tanto no repercute en la sociedad, utilizamos los valores éticos. Por ejemplo, si yo quisiera juzgar tu acción, Diego, de infidelidad, tu acción no repercute en la sociedad, solamente queda en ti y en tu círculo más cercano, ¿no? ¿Listo? Entonces, tu acción no tiene repercusión mayor más que en tu ámbito familiar, ¿no? Entonces, ahí utilizamos los valores éticos. Los religiosos, los que están referidos a la santidad, ¿no? Santo, pecador, según cumplas o no los mandatos divinos, se suelen emplear estos valores, ¿no? Los estéticos, los que surgen para, digamos, valorar, juzgar algo como bello. Y los teóricos o cognitivos, los que surgen cuando queremos valorar algún tipo de conocimiento. ¿Ya está? Si, por ejemplo, tú quieres valorar una teoría científica, un discurso científico, un ensayo filosófico, fíjate, estás juzgando conocimiento. Por lo tanto, lo que habría que emplear son los valores teóricos o cognitivos. ¿Ya está? Listo, muchachos. Entonces, aquí nos vamos a quedar la próxima semana. Vamos a arrancar con las doctrinas axiológicas. Déjame decirte que esto lo mucho nos tomará 10 minutos, 15 minutos, porque es muy breve, ¿ya? Muy breve y muy sencillo. ¿Listo? Así que nada, yo les voy a enviar el PPT completito con las claves incluidas, ya está. Y entonces ustedes la próxima semana me vienen revisando este PPT para que también la explicación sea rapidita, ¿ya? Listo, muchachos, aquí nos vamos a quedar, nos ganó el tiempo, les agradezco sus preguntas, su interés y espero que en la mayor medida de lo posible se haya aprendido y conocido un poco más de estos temas, ¿ya?
Entonces nos quedamos aquí. Un fuerte abrazo para todos, muchachos. Cuídense mucho. Buen jueves para todos y nada. Nos vemos la siguiente semana. Ya está. Ha sido un gustavo, profe. Nos vemos, nos vemos. Chiqui, voy a abrir sala para biología. Es otro link. Entren al link que les he mandado. Chiqui, voy a cerrar esta sala.